una forma u otra, escépticos han tratado de quitarle esa validez al mensaje del Evangelio del Señor y a la persona de Jesucristo. Así que por lo tanto, hemos estado tocando, ¿verdad?, diferentes evidencias, tanto de la palabra y de qué forma entonces el doctor Gary Habermas y Ankerberg han tratado, ¿verdad?, y han puesto magistralmente dentro de esta obra la manera en que se evidencia entonces de que el mensaje de Pablo no fue un invento, ¿verdad?, que salió de él, sino que aquello que él había recibido previamente de los demás apóstoles, de los primeros apóstoles, ¿verdad?, que fueron los que estuvieron con Jesús, le transmitieron ese mensaje y que él corroboró en el transcurso de su ministerio. Y por lo tanto, pues ya hemos establecido de que ninguna persona, ¿verdad?, y aún los escépticos tienen que reconocer y tienen que entender de que realmente lo que el mensaje de la venida de Jesucristo, su muerte, su resurrección y esa vida siendo hijo de Dios, su divinidad, no fue algo que el apóstol Pablo se inventó, sino que es parte, ¿verdad?, de las evidencias que están en la carta 1 Corintios, en la carta de los Gálatas, capítulo 2, y también sobre todas las cosas bien importante, ¿verdad?, porque aún dentro de esas cartas también se establece lo que es la divinidad del Señor, y se estuvo hablando sobre la divinidad del Señor, y aún cuando el mismo Jesucristo afirmaba sobre su divinidad en los evangelios. Amén. Y habíamos estado atacando 12 puntos que eran bien importantes, que consideraban, ¿verdad?, y que estaban ahí plasmados para entonces validar lo que era la persona, ¿verdad?, de Jesucristo, y específicamente lo que tenía que ver con su resurrección. ¿Por qué? Porque el mensaje de la resurrección es la base primordial de nuestro evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, tal vez hubiese sido otra filosofía, otra enseñanza más, pero al Jesucristo resucitar. Por eso una de las cosas que Pablo, cuando está hablando en 1 Corintios, capítulo 15, una de las cosas que dice que si usted no cree en lo que es la resurrección, en lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues en vano ha sido nuestra fe. Amén. Así que estos son detalles bien importantes para nosotros como hijos de Dios. Así que por lo tanto, nosotros hoy hemos estado cubriendo el miércoles pasado, y aunque estuvimos hablando unos temas también dentro de la enseñanza, porque tuvimos un tiempo muy bonito. Tuvimos un tiempo muy bonito del Espíritu Santo. Aleluya. Hoy vamos a tratar de culminar lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado tocando en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que vamos a comenzar planteándonos la pregunta, luego que Jesús entonces murió, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y la Biblia nos relata, ¿verdad?, de que él fue crucificado. Para los amigos que están por CAF Online, estamos también por YouTube, en el canal de Pastora Karen Gómez. Ahí puede vernos a los dos pies, ¿verdad?, porque no pudimos conectarnos por acá para CAF Online, porque teníamos problemas con el internet. Por acá por YouTube se pudo conectar, así que entiendo que es una situación de Facebook que está pasando. Amén. Así que nos pueden encontrar en YouTube buscando el canal de Pastora Karen Gómez, y ahí también vamos a aparecer. Amén. Y también nos pueden escribir por el chat de YouTube. Entiendo que está en vivo por ahí. Amén. Y como estábamos planteando, una vez que Jesús muere, la Biblia nos relata y nos dice de que Jesús fue sepultado. Ese evento lo conocemos todos los que estudiamos la palabra del Señor, y sabemos de que fue de esa manera, que Jesús no fue echado por un precipicio, ni lo dejaron en aquella cruz, ¿verdad que sí? Sino que fue entonces sepultado. La Biblia nos dice que cuando fue sepultado a través de José de Arimatea, que fue entonces quien solicitó permiso a Poncio Pilato para poder ir a buscar el cuerpo de Jesús, bajarlo de la cruz y poder sepultarlo,
para que no le cogiera el día sábado. Se sabe que fue un viernes donde se entiende que Jesús fue crucificado y ya el otro día era sábado, era día de reposo. Así que por lo tanto, ellos querían enterrar y sepultar el cuerpo de Jesucristo antes de que se diera ese momento del sábado, porque usted sabe que la tradición judía establecía pues que nadie podía estar haciendo ese tipo de trabajo o de obras los días sábados. Así que, por lo tanto, José de Arimatea, por eso que tuvo la premura y tuvo la urgencia de poder ir donde Pilato a solicitar entonces permiso para sepultar al Señor Jesús. Y sabemos entonces que la Biblia nos dice, quiero localizar la porción de la palabra de cuando entonces José de Arimatea va y sepulta a Jesús. Juan capítulo 19. Usted nos dice que se encuentra por aquí en el libro de Juan. Libro de Juan. Capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 38. Si alguien allá en el chat, que esté todavía conectado en CAF Online, puede poner la cita por ahí. Aleluya. Voy a tratar a ver si la puedo escribir por acá. Juan capítulo 19, 38. Necesito como que un moderador, ¿verdad? Que ven que pueda estar aquí con nosotros para que nos ayude a hacer todo a la misma vez. Aleluya. Juan capítulo 19, versículo 38. Gracias, Yachira, por ayudarnos ahí en ese colocar la cita. Amén. Juan 19, 38. Amén. Y voy a leerlo. Entiendo que tienes una información, ¿verdad? Para compartir. ¿O no la vas a compartir? O manera de información. Vamos a compartir la manera de información. Ok. Ya mismo. Voy a leer Juan capítulo 19, versículo 38, en relación a la sepultura de Jesús. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de esto, ¿después de qué? Después de la muerte de Jesús. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando aparece esta historia de Juan 3:16, que es ahí, Juan 3, ese capítulo de Juan 3, perdón, donde aparece Nicodemo visitando a Jesús de noche y tiene esa conversación con Jesús, y Jesús ahí comienza a hablarle del nuevo nacimiento, que es necesario que él nazca de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y usted sabe la historia, ¿verdad que sí? Pues mire, este personaje, aún después de ese encuentro, podemos entonces entender de que él siguió, ¿verdad? El Señor se convirtió en discípulo de él, ya no secretamente, sino también, ¿verdad? De una forma donde otros también habían identificado de que él estaba con Jesucristo, así como José de Arimatea, porque José de Arimatea, mira que tremendo esto, también tenía miedo de que los judíos supieran de que él estaba y que era también, ¿verdad? Discípulo de Jesús. Así que se habían encontrado dos con una misma pasión, y era Jesucristo. ¿Ve? En medio de eso dice que entonces también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y voy a verla. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. ¿Ve? Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Así que ahí vemos, ¿verdad?, el relato de cuando Jesús entonces, José de Arimatea junto con Nicodemo toman este cuerpo de Jesús y van entonces a llevarlo a la sepultura. Según, continuando con lo que está trayendo la pastora, se presume
que la Pascua, antes de morir, Jesús tomó la Pascua en casa de José de Arimatea. Okay. Es importante, ¿verdad? Que esos son parte de informaciones que hay para ahí, lo estamos teniendo a manera de información. Es algo que estamos en proceso de corroborar. Pero como sabemos también, mi amor, de que hay gente en la casa que le gusta verificar y le gusta entonces entrar a estudiar, a ver, pues lo estamos tirando esta información a usted para que usted se dé la tarea, ¿verdad?, de corroborarlo con fuentes confiables, ¿verdad? Porque esto fue en un proceso ahorita donde el pastor me dio, mira, en contra de esta información, y yo dije, déjame entonces traerla en el proceso, ¿verdad?, de lo que estamos compartiendo para que también los hermanos pues se den a la tarea de la asignación de corroborar más allá, ¿ok? Así que esta manera de información que corre por ahí. Le comparto esto porque en las varias informaciones que estuve corroborando, pues todas llegaban a un denominador común, y era este. ¿Por qué les comparto esto? Porque aparentemente la esposa de José de Arimatea, cuando él hace la compra de donde entierran a Jesús, ella está dando certificaciones, Arimatea, certificaciones del lugar, lo que hoy se conoce y donde crucificaban los condenados. ¿Por qué le digo esto? Entonces, ella dice, redata que era una judía, de estas judías solemne, que no tenían nada de creencias sobre lo que Jesús enseñaba, pero su esposo era fariseo y él sí era más abierto a las enseñanzas. Dice que él estaba presto a más de también en la información que corroboramos, que estaba, no lo estoy trayendo a manera de información, no es algo concreto, pero según las fuentes que se han ido investigando, que he podido recopilar, todas tienen este denominador común. Estaba hablando de que él era descendiente de Jesús. Dice que era tío de Jacobo, el abuelo de María. Quiere decir que se convertía en bisabuelo de Jesús, tío de Jesús. Entonces, dice que también él provenía de la ciudad de Judea. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque según ella, como así la esposa de Pilato estampa una carta notificando toda esa experiencia, la esposa de José Arimatea también lo hace. Entonces ella dice, he nacido en Jerusalén, procedo de una familia farisea muy estricta, y la sola proximidad de un cadáver, aunque sea de lejos, me inspira un enorme temor de caer en impureza. Mira lo que ella está expresando. Y esto para los judíos era algo sumamente horroroso. Los judíos no podían tener contacto con cadáveres ni aún estar cerca, porque según la tradición judía los hacía ser impuros. Ella está expresando esto. Dice, mi esposo nació en Arimatea, un pueblo de Judea, y aunque también es fariseo, simpatizaba con corrientes rabínicas más abiertas y tolerantes. No parecía importante mucho el emplazamiento, por eso intento convencerme de las ventajas que tenía la adquisición de un terreno tan cercano a la ciudad en que podríamos excavar espacio para una sepultura. Quiere decir que José de Arimatea, antes de la muerte y crucifixión de Jesús, él adquiere un terreno. Aún somos jóvenes para tomar estas precauciones para el enterramiento.
tampoco me parecía necesario, así que discutimos mucho tiempo hasta que terminamos bromeando sobre el terreno que habían y quién se iba primero y quién iba después y todo eso. Pero mira esto, dice ella aquí que cuando él le habla de ese terreno, también él le cita la palabra de Génesis capítulo 23, cuando Abraham adquiere su primera propiedad para enterrar a Sara en el campo de Hebrón, para enterrar a Sara. Al terminar nos hizo caer en cuenta aquella minúscula parcela de tierra fue la primera propiedad de Abraham en Canaán, como ella encerraba una semilla, el cumplimiento de una promesa que el Eterno bendito había hecho a nuestros padres. Mira qué impresionante y cuál es la conexión y por qué este José de Arimatea tiene ese contacto con Jesús de Nazaret. ¿Cuál era tanto el interés de Jesús? Ahora podemos ver un poco más ampliamente de que había algo que conectaba a José de Arimatea con Jesús de Nazaret. Como le dije al principio, le estoy hablando esto en medio de información. Sigue hablando ella y dice, reconozco el recuerdo de Abraham y su preocupación por poseer al fin un terreno propio para enterrar a Sara. Casi todos mis recelos con respecto a la compra del campo y hasta fui a visitarlo. Ella primero no quería ir a visitarlo, pero después accede cuando José de Arimatea comienza a hablarle, les cita la Torá. Ella cae en tiempo y dice, espérate un momento, tú me estás hablando de una promesa. Tú me estás hablando de una promesa que fue hecha a nuestros padres. Entonces, dice, hasta fui a ver cuando estuve, estaban excavando la tumba para que José pudiera mostrarme con orgullo la enorme piedra que había hecho tallar para cerrar la sepultura. Dice, unos días después llegó a casa casi sin aliento y me dijo algo confuso acerca de un encuentro inesperado que él había tenido. ¿Con quién lo tuvo? Con Jesús. O sea, quiere decir que antes de que Jesús muriera, antes de que Jesús fuera crucificado, antes de que Jesús, él tuvo un encuentro con Jesús. Ese encuentro hizo que José de Arimatea, su vista, su panorama, su mentalidad cambiara totalmente. Dice que aquella noche no le di mayor importancia, dice la esposa de José de Arimatea, pero dice que José comienza, estoy buscando aquí, dice, a pesar de la primavera, trasladé como de costumbre a la casa que poseíamos en Capernaum. Está llegando el tiempo de la Pascua. Ellos se trasladan a la casa que tenían en Capernaum. Recuerden, José de Arimatea era un hombre pudiente, era un hombre que tenía dinero, pertenecía al Senadrín, era un hombre de influencia, era un hombre de respeto. Dice, cuando nos quedamos solos, me anunció con una gravedad desacostumbrada que tenía que decirme algo que quizás yo no iba a comprender en el primer momento. O
sea, como quien dice, José de Arimatea sabía que ella era una judía de la judía ortodoxa, tradicional, que tienen sus costumbres bien arraigadas y que las llevan al pie de la letra. Dice, he invitado a la cena del pasado sábado a nuestra casa a Jesús y su grupo y necesito compartir contigo lo que he vivido esa noche. Quiere decir, por eso, como le dije al principio, posiblemente todos los eruditos y los que han ido y las informaciones que pude corroborar, que no las traigo a medida de que son 100% certeras, pero que todas tenían un denominador común, es que dicen que Jesús tomó la Pascua en la casa de José de Arimatea. Aleluya. Aleluya. Ella se llama Ruth, la esposa de José de Arimatea. Algo absolutamente nuevo está comenzando, dice ella. Como quiero que tú participes de ello, le está diciendo él a su esposa. Voy a intentar explicártelo de una manera que los dos podamos entender. Es algo nuevo para ella. Él también está experimentando algo. Sentado en aquella mesa, he vivido el sábado más verdadero, el más festivo y alegre de los que he celebrado en mi vida. Hello. Está hablando de que hubo una celebración. El hombre está hablando de que vivió un sábado, una Pascua, como las que nunca había experimentado. Estamos entrando en materia ahora. Dice, recuerdo cuántas veces he leído a nuestros hijos el texto de Éxodo para hacerle comprender de una de las finalidades del sábado es cumplir con 1000 estrechas prescripciones, como enseñan algunos escribas, sino como dice el libro de Éxodo, que descanse tu esclavo. Quiere decir que en esa Pascua, cuando se toca, están tocándole lo que aconteció en el Éxodo cuando son sacados del cautiverio. Hasta ahora yo no me había creído un hombre libre, dice José de Arimatea, y consideraba esclavo a otro. Pero esa noche he caído en la cuenta de que llevaba una carga invisible sobre mis hombros, la de mí, que pretendía con dignidad y posición que me hacía sentir superior a otros. Quiere decir que cuando ellos están compartiendo en esa cena, cuando el maestro está exponiéndole, trajo estas palabras tan elocuentes de cómo el pueblo de Israel fue sacado del cautiverio y cómo era libertado de las opresiones. Jesús lo que le hizo ver a José de Arimatea no era lo que los ladrillos que ellos cargaron allá en Egipto, sino las ataduras y cargas que tenían dentro de su ser, que se creían más que nadie, pero a la vez eran hombres oprimidos, cargados y esclavos. ¿Querías compartir algo? La información es mucho. Solo quiero decirle a la gente que está por CAF Online que también estamos por el canal de Pastora Karen de YouTube. Puede entrar a YouTube y buscar Pastora Karen Gómez y ahí vamos a salir también, ¿verdad? Y nos vamos a ver completitos. Aleluya.
Amén. Y la información que está trayendo el pastor, ¿verdad? Es como una reseña, como un diálogo que tuvo, una carta, algo que tuvo la esposa que se dice que se llamaba Ruth. Pero como estamos diciendo, esto es una información que se encuentra. Pero queremos corroborar la fuente y si efectivamente aparece en otros escritos, pero estamos trayendo esta información porque como yo sé que hay gente que le agrada entrar en esa tarea de búsqueda, ¿verdad? Si efectivamente se llamaba Ruth, donde otras fuentes aparecen también, ¿verdad? Esta historia que se está contando y que se está relatando, pues para que usted se dé la tarea de buscarlo. Amén. Entonces, es algo también bien importante, ¿verdad? Lo que estaba hablando ahí el pastor José de Arimatea, como sabemos que él explicó, pues era un hombre sumamente rico, pertenecía al Sanedrín del núcleo ¿verdad? Sacerdotal, al Sanedrín. Así que, por lo tanto, hay una información aquí también importante y que la Biblia constantemente, a uno de los evangelios, lo que es en el libro de Mateo, pues nos habla de que él sí era un hombre entonces adinerado. Se confirma que era miembro del Sanedrín, Marcos capítulo 15, versículo 43 lo dice también, y que estuvo en desacuerdo con la condenación de Jesús. Eso aparece en Lucas capítulo 23, 50 al 51. ¿Ve? Y sabemos pues que tenía una estrecha amistad con Nicodemo, porque Nicodemo también era miembro del Sanedrín. Y eso se encuentra, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 1, capítulo 7, versículo 50 al 51. ¿Ve? Así que, nombre del Señor. Entonces, algo bien importante es que cuando se trataba de José de Arimatea, no es que era el nombre del papá. En este caso era el lugar de donde él provenía, ¿verdad? Porque a veces había momentos donde se nombraban a las personas por el lugar de procedencia, como el caso de Jesús de Nazaret, ¿entiendes? O se nombraban por el nombre de los papás, haciendo, ¿verdad? Esa relación. Por ejemplo, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Zebedeo era el papá. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, José de Arimatea era del lugar de donde él provenía, y aunque no se puede identificar específicamente dónde quedaba esta provincia de Arimatea, sí de una forma u otra entienden que era el antiguo territorio donde estaba Ramá y donde estaba localizado Samuel, que es la residencia de Samuel, que ya, ¿verdad? La iglesia conocemos bastante sobre Ramá, así que era una región montañosa de Efraín, que quedaba a 33 kilómetros, ¿verdad? En este caso, al noreste de Jerusalén, noroeste de Jerusalén. Así que, como estaba diciendo el pastor, cuando José de Arimatea va a buscar entonces a solicitarle permiso a Pilato, es que en efecto se necesitaba un permiso para poder llevarse el cuerpo de una víctima crucificada, porque de lo contrario las personas podían llevarse el cuerpo antes de que muriera y podían revivirlo. Por eso, cuando luego nosotros encontramos en Marcos capítulo 15, versículo 42, que aparece también el relato de José de Arimatea buscando el cuerpo, dice aquí que Pilato se sorprendió de que Jesucristo ya hubiese muerto y hizo venir al centurión y le preguntó si estaba muerto. O sea, que no fue que José de Arimatea fue a decirle a Pilato que Jesús había muerto, sino que Pilato se cercioró de que en efecto estuviese muerto Jesucristo, para entonces poderle entregar el cuerpo de José de Arimatea. ¿Ven? Entonces, ¿por qué esto era importante? La petición de José fue inusual por lo que estamos ya explicando. Y José y Nicodemo, mire esto, José y Nicodemo pudieron haber sido excomulgados de la sinagoga. Aleluya. ¿Verdad? Porque sabemos lo estricto y lo que él estaba explicando también, el contacto con cadáveres. Con el cadáver. Entonces, y también podían haber sido expulsados. Exactamente, Carmencita. Y también podían ser expulsados del Sanedrín por sus acciones. Por eso es imposible, amado, cada vez que nosotros vemos este tipo de relatos en la palabra del Señor,
de hombres y mujeres que arriesgaban su reputación, arriesgaban sus posiciones, arriesgaban su seguridad, simplemente por honrar la vida de Jesucristo, por honrar a aquel hombre que le había cambiado la vida en ese momento y en ese tiempo. Es admirable. Y nosotros debemos emular la vida de cada uno de ellos para que esa misma valentía y ese mismo afecto, esa misma determinación, Dios la ponga en cada uno de nosotros. Poderoso el Señor. Amén. Quiero compartirle una pequeña información aquí que comprueba, según esta información, comprueba cuando Jesús estaba haciendo la cena de la Pascua con ellos. Y dice aquí que está hablando la esposa de José de Arimatea y dice, misteriosamente al hacerlo, no ejercer, dice, mira, eso es lo que él hace, y como conduciendo hasta esa fuente tranquila, en que cada uno recuentra su nombre, misteriosamente al hacerlo no ejerce ningún tipo de dominio o de presión sobre los que lo rodean. O sea, que Jesús no era un hombre de que están diciendo ellos, era un hombre sumiso, era un hombre pasivo, era un hombre de paz, o sea, que inspiraba paz, inspiraba confianza, inspiraba tranquilidad. Están hablando de ellos y dicen, no ejerce ningún tipo de dominio o de presión sobre los que lo rodean. Sus discípulos le llaman rabí y señor, pero ninguno de esos títulos parece añadirle nada, ni otorgarle ningún privilegio. Al revés, le observé durante la cena y vi que cuando alguien de la mesa le faltaba algo, no esperaba a que vinieran los sirvientes, sino que él se levantaba él mismo y se lo brindaba. Aleluya. Ahí podemos entender que cuando Jesús estuvo en la cena, ¿qué hizo? Se puso una toalla al hombro, mandó a buscar un lebrillo con agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y dijo estas palabras, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Aleluya. Y es una de las cosas impresionantes que podemos observar y que me impactó en estas informaciones que fui corroborando. Yo decía, verdaderamente la iglesia estará ejerciendo el mismo trabajo o la misma labor que ejerció Jesús. Aleluya. Cuando estaba aquí. Poderoso el Señor. Dios es bueno. Porque hemos visto que nos hemos enfocado más en nuestras necesidades, que no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero hemos sacado de prioridad a lo que realmente es nuestro propósito y nuestra encomienda. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Dios del cielo? Vamos, darle un aplauso al Señor, que su misericordia ha sido buena. Aleluya. Qué lindo el Señor. Bueno, ya, ¿verdad? Estableciendo estos datos históricos también y esta información, así que dijimos que es importante corroborarla. Siempre me gusta, ¿verdad? Ser enfática en eso. Ahora no venga a decir que la Biblia dice o que la esposa de José de Arimatea se llamaba Jesús, Ruth, perdón, de que eso está en la Biblia. No. Así que por favor,
por favor, aleluya. Es necesario, ¿verdad? Que estamos planteando, pues, de que esa información, pues, usted vaya corroborándola, pero es una información que estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo porque nos pareció bastante interesante. Así que entonces, pues, Jesús muere, es llevado a lo que es la tumba. Entonces, y la explicación cristiana que hoy en día es que resucitó de entre los muertos, pero entre su sepultura y resurrección dejó una tumba vacía. Ahora, ¿hay razones para creer eso? ¿Verdad? Que esa es la pregunta que partimos en esta noche. El primer punto a resaltar, los reportes de la sepultura y la tumba vacía casi siempre son caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque si en efecto él murió, pues tiene que haber sido ¿qué? Sepultado en algún lugar. ¿Ok? Así que por lo tanto, de aquellos argumentos las que se estaban enumerando, pues ahora también esta premisa tiene varios argumentos también que, con excepción, ¿verdad?, acerca de los soldados romanos que estaban en aquel lugar, que conlleva a concluir que el lugar tradicional del sepulcro era el perteneciente a José, ese mismo que se encontró vacío poco después. Sin embargo, vamos a estar planteando un orden diferente, ¿verdad?, la lista que vamos a estar hablando en este momento. Así que es importante hablar sobre el descubrimiento de la tumba vacía en los 4 evangelios. Así que este punto de confirmación de múltiples fuentes independientes es muy fuerte. Por otro lado, no hay fuentes específicas que afirmen que el cuerpo de Jesús fue sepultado en otro lugar. Así que, por lo tanto, todos los evangelios y aún, ¿verdad? Otras fuentes, pues, afirman que en efecto sí Jesús fue entonces sepultado. Fue sepultado y lo que tiene que ver, ¿verdad?, con este sector o este lugar que José de Arimatea compró. Quiero añadirle a lo que ella le está hablando, y dice que las referencias y sepulturas de Jesús se encuentran en los evangelios, como ella estaba diciendo hace unos minutos. Pero hay algo aquí que quiero resaltar, que dice el Nuevo Testamento, posiblemente escrito décadas después de la crucifixión de Cristo, hacia el año 30 después de Cristo, aunque los detalles varían. Los relatos describen de manera consistente que Cristo fue sepultado en una tumba cavada en la roca, como le estuvimos leyendo. El lugar que hace compra José de Arimatea es un lugar rocoso. Entonces dice que pertenecía a José de Arimatea, un judío rico seguidor de Jesús. Los arqueólogos han identificado más de 1000 tumbas de ese tipo en el área contigua de Jerusalén. Cada una de esas tumbas familiares consistían de una o más cámaras mortuorias, con nichos largos excavados en las paredes rocosas para dar cabina a cuerpos individuales. Quiere decir que estamos viendo que todo concuerda. Ahora vamos a continuar trayendo evidencia sobre ella. Y una de las cosas también que se establece acá es que la puerta de un sepulcro, ¿verdad?, en el tiempo de Jesucristo también, o tradicionalmente, pesaba de 1 a 3 toneladas. Mire, eso no era una piedrita, no era la piedra del molino que nosotros conocemos, ¿verdad?, los que somos de este pueblo de Guayama, no era la piedra del molino, sino que pesaba de 1 a 3 toneladas. Y por eso el hecho de que la piedra de la tumba de Jesús había sido quitada se consideraba un milagro. ¿Por qué? Porque era algo humanamente difícil para poder entonces moverla, y se necesitaba una gran cantidad de personas para poder moverla, cosa que no podía acontecer porque había sido destacado ¿verdad?, un contingente militar para que pudiera entonces ver a la tumba. ¿Cuánto tú dices? 3 toneladas. De 2 a 3 toneladas. 1 tonelada son 2000 libras. Imagínate de 2 a 3 toneladas. Estamos hablando de mucho peso. O sea, que no estamos hablando de algo que un fisiculturista puede levantar.
Alaba lo que él dice. Estamos hablando de que se necesitaba un contingente de hombres para poder mover la roca. Aleluya. Entonces, y aquellos que les gusta también lo que tiene que ver con los datos históricos y detalles de las cosas, es importante saber que cuando Nicodemo, que dice la Biblia que Nicodemo llevó, ¿verdad? Déjame leerlo por aquí otra vez, que dice que Nicodemo llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Y mira qué interesante esto, ¿por qué? Porque dice aquí que 34 kilogramos era una gran cantidad de mirra y aloe, similar a la que se usaba en los entierros de la realeza. ¿Ok? Wow. Así que Nicodemo no escatimó en darle una sepultura de honra a Jesús aún estando muerto. Ay, Dios mío, Señor. O sea que tú me estás dejando saber a mí, mi amor, que Nicodemo entendía a quién iban a enterrar y a quién iban a ungir. Exactamente. Y ese poder de la honra, ¿verdad? Aún esa delicadeza que tuvieron ellos, por aún en ese momento de Jesús estar ya muerto, porque mira, Jesús no se iba ni a enterar de que habían hecho con el cuerpo de él en ese momento, porque él estaba muerto, amado, él estaba muerto. Y cómo Nicodemo y cómo José de Arimatea se encargaron, ¿verdad?, de poder entonces, hasta ese momento de la sepultura. Bueno, es que ya la Biblia también lo había profetizado, que había dicho que, ¿verdad?, que su entierro iba a ser que como si fuese con los reyes, ¿verdad? Y su sepultura. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en que lo honraron. Esa fue la manera en que decidieron. Entonces, mira, amado, eso habla de la manera en que nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Aún en ese momento en que ellos se sentían tal vez tristes, se sentían afligidos, desconsolados, procuraron. Y la mirra, sabemos también que la mirra tipifica alabanza, la mirra tipifica adoración, aleluya, la mirra tipifica lo que es oración, la mirra tipifica todo eso. Un olor grato. Exacto, un olor grato ante la presencia del Señor. Y en medio de ese momento y en medio de esa aflicción que ellos podían tener, aún ellos que decidieron darle mirra, darle lo mejor al rey que estaba en aquel lugar. Aleluya. Por eso las circunstancias y las situaciones que pueden ver alrededor de nosotros y que pueden estar aconteciendo en esta vida jamás deben quitarnos ese anhelo y ese deseo de darle a Dios lo mejor. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden decir conmigo en esta hora: yo quiero siempre darle a Dios lo mejor. Aleluya. Qué impresionante. Quiero darle a Dios lo mejor. Quiero darle a Dios lo mejor. Es Aleluya. impresionante que estas personas que vieron a Jesús, qué lindo el Señor, que compartieron con él y le dieron lo mejor, cuánto más nosotros, que aunque no estuvimos en ese tiempo, pero por su gracia, su misericordia y su resurrección nos bendijo. Qué lindo el Señor. Nos sentó en lugares celestiales para gobernar juntamente con él. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que postrarnos ante él y llevarle nuestra mejor adoración, nuestro mejor olor grato? Sí, Señor. Dios es maravilloso, amado. Y no quiero seguir añadiendo ese tema porque me desvío. Después me despido del tema del estudio, pero cuando uno habla de estas cosas es imposible, ¿verdad?, que no vengan cosas que dicen la palabra y agradecimiento al Señor, y más nosotros que dice la palabra que entonces de dos pueblos hizo uno solo, que derribó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles para hacer un solo pueblo, de que somos ese cuerpo que él nos adoptó como hijos. Aleluya. Así que cuánto más entendiendo lo que significó de que nosotros fuésemos parte de ese plan de salvación que tenía Dios para el mundo entero y que pensara en nosotros, tenemos que decirle: Señor, gracias por tu inmensa misericordia. Amén. Así mismo es, así mismo es. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que todo el mundo tiene que coincidir de que en efecto
el lugar donde se sepultó a Jesús pues fue la tierra que compró José de Arimatea. Ahora, también hay dos pruebas fuertes que se tienen que considerar, por ejemplo, lo que es el testimonio unánime de los evangelios. Estamos ahí, sabemos que todos los evangelios hablan de que en efecto sí fue sepultado, pero que también entonces esa tumba estaba ¿qué? Vacía. Así que los primeros testigos de la tumba, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, la Biblia nos dice, estamos aquí en Juan, ¿verdad? Vamos a ver si ese es el capítulo que podemos usar. Capítulo ya 19, se me fue por aquí. Capítulo 19, capítulo 20, creo que está en el 21, si no a la memoria. Ajá. Finalizando. Capítulo 20 de Juan, así que póngalo por aquí, por favor. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 20. Dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Por qué esto es importante? Vamos a hablar sobre eso ahora. Vamos a hablar sobre eso ahora. ¿Por qué? Porque esos primeros testigos de la tumba vacía no fueron hombres, fueron entonces mujeres. Y a mí me pareció bien interesante esto. ¿Por qué? Porque ese detalle era tan importante. Ese detalle de que, no, que fueron mujeres las que llegaron primero. Así va las mujeres, alaba la gloria del que vive. Aleluya. Poderoso el Señor. Y al ser mujeres las primeros que llegaron, una de las cosas es que hay que saber que en aquel tiempo, no podían testificar las mujeres en situaciones que fuesen importantes. Ahora, todos los evangelios mencionan, ¿verdad? Por unanimidad, que ellas fueron las primeras en llegar a la tumba donde estaba Jesucristo. Amén. Y les vamos a contar, dice, durante el siglo primero en la zona mediterránea, las mujeres generalmente se les permitía, escuchen bien, se les permitía testificar en un tribunal de justicia. No era que no podían hacerlo, sino que sí se les permitía testificar en un tribunal de justicia, pero en sentido inverso a la importancia del testimonio necesario. ¿Qué estamos diciendo eso? Mire, en otras palabras, se le traía, si era pues, ¿verdad? Para poder entonces traer algo que no fuera tan importante. ¿Por qué? Mire el pensamiento que había antes. Porque pensaban que ellas no eran capaces de decir la verdad. ¿Qué usted cree de eso, gente? No se pensaban que eran capaces de decir la verdad. Y eso es lo que dice la literatura de aquella época. Ese era el pensamiento que predominaba. Por eso es tan importante leer, mira, amado. La ideología que había en aquella época. Y la cultura. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar todas estas cosas para nosotros poder entender el papel, así como Carmencita, el papel que era vista la mujer dentro de estas culturas, tanto la judía, dentro de la cultura griega, dentro de la cultura romana. Es muy importante conocerlo porque ahí podemos entonces nosotros ver también, esto aplica, por ejemplo, también en este texto bien famoso que habla y que muchos lugares utilizan para hablar y decir de que las mujeres no pueden hablar de la iglesia, de que la mujer no puede tener ministerio, de que la mujer no puede ser pastora, ¿verdad? Donde sacan el contexto de Pablo, donde dice que la mujer calle en la congregación, y ahí hay historia detrás de todo eso, que realmente no era que la mujer iba a estar callada sin decir nada. ¿Por qué? Porque la misma Biblia registra, ¿verdad?, de que hubo dos mujeres que estuvieron con Pablo, que fueron a diferentes lugares también. Ay, se me fue el nombre de cada una de ellas. Que fueron entonces con Pablo a poder entonces hablar y predicar también, y Pablo las recomienda. No, eran dos más, además de Aquila y Priscila, habían dos más que viene Pablo y las recomienda para que las traten bien, porque ellas habían sido efectivas en el ministerio. Aleluya.
Poderoso el Señor. Entonces, queremos que hoy en día, de esta generación que se está levantando, tenga un amplio conocimiento y entendimiento de la palabra. O sea, no es que nos vamos, pero necesitamos conocer dónde está fundamentada nuestra fe y cómo vamos a ripostar. Aleluya. ¿Cómo vamos a ripostar, ¿sabe? Con los mismos argumentos que ellos usan? Porque aquí el doctor Garibay nos enseña que él está usando los mismos argumentos que ellos tienen. O sea, no se está usando más ningún otro argumento. Aquí se está usando el mismo que usa el ateo, el mismo que usa el sinóptico, el mismo que usa. Pero la percepción que se tiene es lo que nos enseña a nosotros en cómo aplicar esta verdad. Aleluya. Así que es algo bien interesante, ¿verdad? El pensamiento que ellos tenían, porque como dijimos, pues no les permitían. Gracias, Yachira. Esa misma estaba buscando Evodia y Sintique, que eran, ¿verdad? Esas mismas son, mi amor. Son Evodia y Sintique, que fueron grandes colaboradoras dentro del ministerio de Pablo, al igual que Priscila, ¿verdad? Así que también, así que las mujeres sí estaban en aquel lugar. Apréndase esto para cuando les digan, pero ¿cómo haces que tú tienes una pastora, mujer? Que es que si las pastoras se tienen que callar, que se mira, sabes que te tienes que callar eres tú. Alaba la gloria que vive. Aleluya, seguimos acá. Aleluya, claro, tienes que ir con la palabra del Señor, porque la gente repite. Usted tiene que ir con la palabra del Señor, que Pablo no excluía, ¿verdad?, a las mujeres de enseñar, no excluía a las mujeres, sino que él habló esta palabra dentro de un contexto especial que se estaba dando en aquella cultura. Entonces, estamos diciendo que este detalle es importante de que las mujeres fueron entonces las primeras en llegar, porque se pensaban que las mujeres, ¿verdad?, no eran capaces de decir la verdad si entraban en un juicio. Es lo que dice la literatura de aquella época. Así que no debían testificar sobre asuntos de vital importancia. Las llamaban pavoverías, ¿verdad?, como decimos acá en Puerto Rico. Como dicen, como acá entre nos, como hacen que pierden el tiempo haciendo cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿verdad?, de los sistemas de gobierno que hacen vistas públicas para disimular y esto. Pues así querían hacer con las mujeres. Entonces, bien importante, miren esto, porque si esto llegaba a un juicio, pues entonces, y tenían que debatir esto en un juicio, pues no les iba a tener no les iba a tocar otro remedio, que llamarlas al estrado para que ellas pudieran testificar, porque era un asunto de vital importancia. Amén. Así que estos testigos se utilizaban cuando eran que los únicos y los mejores testigos de los hechos. ¿Por qué? Porque no había más nadie que pudiera testificar sobre eso. Amén. Así que otra de las razones que es sumamente importante fue el lugar entonces donde estaba la tumba vacía. Sí, no. Vamos a ver qué dice por aquí. En aquel tiempo el testimonio tenía valor, dice el Talmud, que era mejor que amar la ley que confiar en las mujeres. Exactamente. Por eso es importante esto, porque era que mejor confiar, que era mejor que amar la ley que confiar en las mujeres. Entonces, ay, Dios mío, una de las cosas que aquí Carmen Chiquita está expresando, buena observación, es que Jesús rompe una teología que tenían los judíos, porque Jesús habla con una mujer samaritana. Y de hecho, es la encomienda que él le da a esa mujer samaritana, porque dice la Biblia y la registra como la primera evangelista. Aleluya. Amén. Entonces, ok, ya hablamos del punto de las mujeres. Ahora, el punto importante también era el lugar donde estaba esa tumba,
que era entonces la ciudad de Jerusalén. Y ese hubiese sido el peor lugar para pregonar la tumba vacía si hubiese sido que un reporte falso, porque una simple caminata al lugar de los hechos lo refutaría. ¿Por qué? Porque Jerusalén, y más en ese momento que era celebración de Pascua, la gente estaba congregada en Jerusalén. Y por lo tanto había la suficiente gente para que si ellos comenzaban a hablar de que la tumba estaba vacía y comenzaba a dar un reporte falso, como no era, la gente iba a correr, a evidenciar. Y en efecto eso fue lo que pasó, porque dice que una vez que ella fue, entiendo que fue a Pedro que le dijo lo que está pasando, él salió a ver si en efecto la tumba había estado vacía, así que él podía llegar y pudo corroborar lo que las mujeres estaban entonces diciendo. Entonces, incluso si el cuerpo hubiese estado allí todavía, pero estuviese demasiado descompuesto para ser reconocido, el punto principal aquí es que la proclamación inicial del Nuevo Testamento no era que había un cadáver en la tumba. Aleluya. El mensaje era que la tumba estaba vacía, queriendo decir con esto que nadie estaba sepultado ahí en ese lugar. Aleluya. Qué lindo el Señor. Entonces, otro de los argumentos a favor de la tumba vacía no es uno de los citados anteriormente acerca de la sepultura de Jesús, y ha sido ampliamente establecido durante las últimas décadas que para los judíos la resurrección de los muertos era un evento corporal de cadáveres siendo resucitados. Así que si un cadáver es sepultado y se levanta de nuevo, se levantaría en forma corporal física. Para los judíos, algunos textos más antiguos, como el pasaje del credo prepaulino en 1 Corintios 15, el 3 al 5, requería que si Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y apareció a sus discípulos, todo esto sería un suceso corporal y por lo tanto la tumba habría estado vacía. Así que cuando la misma persona está enterrada y luego resucita, lo que se levanta es un cuerpo que es físico, ¿verdad? Lo mismo que bajó fue lo mismo que resucitó, ¿ok? Entonces hay una fuerte consecuencia aquí en 1 Corintios 15, y estos sucesos requieren forzosamente de una tumba vacía. ¿Por qué? Porque ahí no se levanta otra persona que no fuese que el cuerpo de Cristo, el físico, ese cuerpo. Aleluya. Qué lindo el Señor. ¿Ven? Así que ahí encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 32. Hechos, capítulo 13, versículo 29. Y son textos adicionales que específicamente reportan que a diferencia de David, Jesús fue que sepultado. A mí lo voy a repetir. Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 32 y Hechos, capítulo 13, versículo 29. Así que el cuerpo de Jesús no se descompuso como el de David, como el de los patriarcas anteriores, sino que el sepulcro estaba vacío porque en efecto él resucitó. Eso es donde tú estás, tienes que decir gracias Señor porque tú resucitaste. Aleluya. Así que hay argumentos a favor de la historicidad de la tumba vacía. Y este hecho histórico es simplemente muy fuerte. El testimonio femenino, la proclamación en la ciudad de Jerusalén. Así que si yo pregunto, ¿cuál fue la importancia, verdad, que se da en la tumba vacía? Pues tenemos que entender, número uno, lo de las mujeres, que fueron las primeras que llegaron y por qué eso tenía relevancia. Ya usted tiene entonces lo que tenía que ver con la cultura. Número dos, el lugar donde estaba esa tumba fue en Jerusalén. ¿Y qué pasaba con Jerusalén? En ese momento, que era el lugar más concurrido, estaba lleno de mucha gente y por lo tanto cualquier persona y por la cercanía en que estaba podía llegar a verificar si en efecto era cierto o no era cierto. Amén. Entonces, y número 3, el testimonio de fuentes múltiples son, ¿verdad?, de los argumentos más fuertes. Fuentes múltiples que nos referimos ¿qué? A los evangelios de Jesucristo. Amén. Así que por lo tanto los discípulos sí creían que Jesús se les había aparecido después de ser crucificado y después de haber sido sepultado. No era que ellos lo estaban alucinando, que es una teoría que está por ahí también, donde aparentemente como si ellos estuviesen alucinando lo que ellos habían visto. Amén. Así que
La pregunta es, ¿qué tratamiento deberíamos entonces darle a los relatos del Nuevo Testamento de las apariciones de la resurrección? Entonces, tenemos que entender que los discípulos no se inventaron esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban más que seguros que Jesús había resucitado. Y al punto de que estaban tan conscientes de este hecho, de que ellos eran capaces de ofrendar y de entregar su vida por aquello que ellos sabían que habían visto y afirmaban que habían visto. Ellos creyeron que valía la pena morir. ¿Por qué? Por Jesús, por su filosofía y su creencia religiosa. Aleluya. Así que a uno de los escépticos que se conoce como Rudolf Bultmann, en su ensayo fundamental sobre la desmitificación que del Nuevo Testamento y mitología, determinó que inclusive los historiadores seculares admitirían que los primeros seguidores de Jesús creyeron haber visto al Jesús resucitado, refiriéndose a ello como un acontecimiento histórico. Estamos hablando de que de un escéptico que de una forma u otra entiende y establece de que los discípulos de Jesús y los primeros seguidores habían visto en efecto, refiriéndose a que esto era un acontecimiento histórico y que eso es algo que ellos no pueden refutarlo. Amén. Entonces, hay otras razones adicionales que apuntan claramente el hecho de que los discípulos realmente vieron a Jesús resucitado. Y esto no solamente fue reportado por la misma gente que pensó haberlo visto como Pablo, ¿verdad? Que como pasó con Pablo. A ver qué me dicen por aquí. Dice que el hecho de que la polémica judía nunca negó de que la tumba estuviera vacía, dijo William Lane Gray. Yes. Eso es correcto. Los eruditos piensan y dicen que las mujeres y los discípulos fueron a la tumba equivocada. Eso es otro, ¿verdad? De los pensamientos que hay también. Pero según fuentes y sobre todo estos eruditos y no eruditos que son estudiosos, concuerdan perfectamente con lo que sabemos sobre la manera como los judíos pudientes enterraban a sus muertos y en los tiempos de Jesús. Señala también y nos demuestra que este acontecimiento fue histórico. O sea, ellos llegaron a la conclusión de que esto fue algo histórico, que la muerte de Jesús y la crucifixión y el enterrarlo y ver una tumba vacía fue un acontecimiento histórico jamás nunca visto. Por eso entonces que vemos que Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, estuvo persuadido, su pensamiento cambió, su convicción cambió una vez que él vio a Jesús el resucitado. ¿Por qué? Porque mira, amado, Pablo iba usted conoce la historia de Saulo. Saulo iba determinado, Saulo tenía unas convicciones fuertes, tan fuertes, arraigadas dentro de él, que por esas convicciones que hacía, mataba a los creyentes. Todos los cristianos que los fariseos y toda esta corriente en aquel momento sentían que eran una amenaza para su credo. Pablo se levantaba en contra de ellos, Saulo, ¿verdad? Antes de ser Pablo, se levantaba y casi los mataba. Y vemos, la Biblia nos registra, ustedes saben, en Hechos capítulo 7, si mi mente no me infiere, que está el relato de Esteban, que dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban y que cuando murió Esteban le arrojaron que los mantos de Esteban se los arrojaron a los pies de Pablo. Pero Pablo, mientras iba entonces de camino, ahí tiene ese encuentro sobrenatural con Jesucristo que le cambió la vida para siempre. Y cuando le cambió la vida para siempre fue tal manera de que las convicciones que él tenía, por eso Pablo era tan respetado en lo que hablaba, ¿verdad? Porque él mismo en algún momento cuando tenía que ir a su resumen, ¿verdad? Que decía, yo soy fariseo de fariseos.
circuncidado al 8º día. Como quien dice, fui educado a los pies de Gamaliel. Si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo. ¿Por qué? Porque tengo todo el resumen, tengo todas las credenciales, tengo todo lo necesario para qué, para debatirme y irme de un tú a tú con ustedes, en otras palabras, ¿verdad que sí? Sí. Pero ese acontecimiento en la vida de Saulo, que le transformó la vida, aleluya, ¿para qué? Para que entonces él pudiera comenzar a abrazar una fe, y por lo tanto, para que él llegara a transformar sus convicciones de la manera que lo hizo, pues entonces Pablo decía, yo estoy persuadido, estoy convencido que aquel que yo vi ha sido que a Jesús resucitado. Aleluya. Y lo mismo pasó con Santiago, ¿verdad? El escéptico. Ellos estaban completamente convencidos y murieron por esta misma convicción. La pregunta que yo te hago a ti, ¿cuán convencido tú estás? ¿Cuán convencido estás? ¿Sabes una cosa? Que los tiempos que se aproximan para la iglesia de Cristo son tiempos donde van a prevalecer la gente que esté convencida. Dios mío, aleluya. No los emocionalistas, la gente que está convencida, aquellos que estén convencidos. Aleluya. Y esto es también importante, tan importante, porque ¿qué es lo que tiene el cristianismo que ninguna otra religión tiene? ¿Qué es lo que tiene el cristianismo que ninguna otra religión tiene? Había algo diferente acerca de los discípulos de Jesús. No dijeron que simplemente que Jesús era el Mesías, sino que su resurrección de entre los muertos fue la evidencia para creerlo. Y además ya Jesús lo había dicho antes. Los discípulos eran las únicas personas en la historia que estuvieron en la posición de saber si realmente vieron a alguien resucitar de entre los muertos. Y esto es poderoso. Ningún otro fundador de cualquier sistema de creencias califica al respecto, porque no existe evidencia alguna de que alguien más haya resucitado entre los muertos. Aleluya. No existe evidencia alguna de que alguien más haya resucitado entre los muertos. Ningún otro fundador de ningún sistema. La principal afirmación de los discípulos fue: lo vimos después de que murió. Y esto es algo único entre todas las creencias y entre todas las religiones. Es por ello que Pablo estaba tan seguro que justo después de listar una serie de apariciones que declaró: si Cristo nos resucitó, entonces vana nuestra fe. Aleluya. Y los discípulos constantemente, ¿qué hacían? Predicaban: Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y luego entonces que ha resucitado, también viene y dice: creemos de que también fue que el Hijo de Dios. Creemos que Dios que lo vindicó, así como sus enseñanzas para resucitarlo. Aleluya, qué bueno es el Señor. Mira, amado, y esto es algo tan importante para nosotros como creyentes y como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esto es necesario que sepamos que esto no es un cuento. Y hay gente que va a querer plantearnos de que esto es un cuento, de que es mentira. Por eso es importante nosotros prepararnos en relación a lo que son los acontecimientos históricos, a qué es lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Los testigos que pudieron entonces afirmar de que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque como dice Lucas, él se le apareció con muchas pruebas que convincentes. Y como dice Hechos capítulo 1, versículo 3, que dice, con pruebas que indubitables. Aleluya. Ahora, tú vas a comentar algo, mi amor. Muy bien. Quiero ir cerrando con esto, ¿verdad? Porque entiendo que es la base de por qué hemos estado todos estos miércoles hablando de esto. Poderoso el Señor. Antes de que cierre, una de las cosas que debemos de tener presente es por qué Jesús es enterrado en el terreno de José de Arimatea y queda en las afueras de Jerusalén, de las murallas de Jerusalén.
según la tradición judía, pues Jesús fue sepultado fuera de Jerusalén, cerca del sitio de su crucifixión en el Gólgota. Pocos años después de su sepultura, porque según la tradición, la Pascua estaba por celebrarse. Jesús ponen que murió como eso de las 3 de la tarde. El día de los judíos termina a las 6 de la tarde. No podían llevarlo hacia dentro de las murallas de Jerusalén porque no había tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Buscan una tumba la más cercana que ellos puedan, porque todo era por la Pascua. Por la Pascua. Según tengo aquí datos, dice que abren la tumba de Jesús por primera vez y que en siglo. Pero hay algo aquí curioso, que en el año 325, cuando los representantes de Constantino llegaron a Jerusalén para buscar la tumba, supuestamente fueron conducidos a un templo construido unos 200 años antes por el emperador romano Adriano. Fuentes históricas sugieren que Adriano hizo construir el templo sobre la tumba que veneraban los cristianos en aquel entonces. Esto es después de la muerte de Cristo, de Jesús. Eso fue lo que se estuvo comentando el miércoles pasado, del santo. Ajá, Riad. Según Eusebio, el obispo de Cesarea, el templo romano arrasado y las excavaciones del subsuelo revelaron una tumba abierta en las rocas. Ya estamos viendo una evidencia arqueológica. Estuvimos presentándole evidencias basadas en la palabra, en los evangelios y en las epístolas de Pablo. Estamos hablando de evidencias arqueológicas de fuentes que no son cristianas. Dice, la parte superior de la cueva fue cortada para exponer el interior. A su alrededor construyeron una iglesia para albergar la tumba en el 1909. Dice que durante el siglo XX, excavaciones en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro revelaron restos de lo que se cree fue el templo de Adriano, así como de las paredes de la iglesia de Constantino. Los arqueólogos también documentaron una antigua cantera, que fue lo que compró José de Arimatea, de canalizar al menos media docena de tumbas excavadas en la roca, algunas de las cuales aún pueden verse en la actualidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que según las evidencias arqueológicas han podido comprobarse de ese suceso de la tumba de Jesús y dónde fue hecha, que fue en el mismo terreno que compró José de Arimatea. Todo marca y señala de que ahí fue donde enterraron a Jesús de Nazaret. Es lo que queremos hablar. Entonces, eso me da a mí y me certifica a mí que mi fe, mi creencia está bien fundamentada. Hablando de eso, una de las preguntas que quería hacer para que usted pueda analizar en esto es lo siguiente, y creo que es una muy importante que establece aquí el doctor Ankerberg, y es lo siguiente: si usted cree en los acontecimientos históricos acerca de Jesús, ¿eso lo hace cristiano? Vuelvo y pregunto, si usted cree en los acontecimientos acerca de Jesús, ¿eso le hace cristiano? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo se hace uno
cristiano. Aleluya. Y esto es algo bien importante que nosotros sepamos, porque la gente puede creer los eventos históricos, pero eso no te hace cristiano. Aleluya. Entonces, en el cristianismo siempre existe algo de contenido en la creencia de salvación. Le llamamos a eso los datos del evangelio: la deidad, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero ¿cómo se pasa de los datos del evangelio a la salvación? Porque aquí es que radican las cosas. ¿Cómo se pasa de los datos del evangelio a la salvación? La respuesta es: hechos más fe es igual a salvación. Vamos. Hechos más fe es igual a salvación. Por eso la Biblia entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Número uno, dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Mire esto, porque yo puedo tener toda esta información, pero es muy diferente entonces cuando yo la acciono en fe, creyéndola en fe. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, pero tampoco eso es que lo suficientemente preciso. En el Nuevo Testamento no depositamos nuestra fe en los acontecimientos históricos. ¿Alguien está aquí? Sino que depositamos nuestra fe en la persona de Jesús. Qué lindo el Señor. La fe del Nuevo Testamento no se sitúa en la historia, se sitúa en el Jesucristo de la historia. Así que nosotros hemos estado hablando de todo esto, pero además de que de tú tener un datos histórico, tú tienes que creer en la misión que tuvo Jesucristo de salvación. Y eso simplemente se obtiene y se cree, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Aleluya. Entonces, la fe se pone en la persona de Jesucristo. Y esto es algo sumamente, ¿verdad?, bien importante para nosotros poder entender que Jesucristo de los hechos evangélicos más la fe equivalen a la salvación. Y es lo que Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, que dice que si tú no crees de que él resucitó, de que fue, de verdad, de que fue levantado de entre los muertos, pues vana es tu fe. Porque pueden estar todas esas evidencias, pero si tú no pones tu granito, aleluya, de fe, entonces de nada sirve. Y la salvación consiste en esto, porque la salvación entonces ahí no entra en lo que tú puedas hacer, sino entra en qué, en lo que Dios puede hacer entonces a través de la fe que tú pongas en él. Aleluya. O sea que aquí estos arqueólogos que han encontrado toda esta información, todos estos datos que se han dado con todos estos hechos históricos, no son cristianos, pero han corroborado de que sí aconteció algo según la Biblia registra, según los evangelios registran, según las cartas paulinas registran. Ahora, nosotros que sí creemos que Jesús murió y resucitó, pues entonces nuestra fe que tenemos en él, por recibirlo como dueño y señor de nuestra vida, pues nos hace fundamentar más nuestra fe. Y como ella decía en el libro de los Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando el escritor de los Hebreos estaba hablando aquí, estaba diciendo, van a acontecer evidencias que van a certificar. Qué lindo el Señor, aleluya. Aleluya, que van a corroborar lo que tú has creído es real. Qué lindo el Señor. O sea, que no es vara falacia, no es misticismo. No, y que mira, mi amor, como está estableciendo aquí el doctor Ankerberg, dice que los acontecimientos históricos acerca de Jesús son el fundamento de fe de cualquiera que está comprometido con él. Amén. Claro que sí, pero los hechos por sí solos no lo salvarán. Que fue lo Tiene que dijo ser Santiago. La fe en Jesucristo nuestro Señor. Que si nos vamos a lo que habló Santiago, que Dios, muéstrame tus obras sin tu fe y yo te mostraré mi fe y mis obras. Aleluya. Así que solamente el Jesús de los hechos lo salvará. Todo aquel que jamás se haya convertido en cristiano se ha dado cuenta mediante los hechos que Jesús es real.
Por eso necesitamos gente que pueda saber los hechos históricos y evidentes para poder mostrarlo y traer que la atención de la gente para que sepan, sabes que yo te estoy mostrando algo real. Pero además de eso se necesita creer. Además de eso se necesita que tener fe, que está ahí lo que divide el mero conocimiento de lo que es la salvación. Así mismo es. Y por eso tenemos que separar entonces, y tú sabes que hoy en día, por eso, ay Dios mío, Señor, por eso es que hoy en día tenemos gente convencida dentro de las iglesias, pero no salvo. Ay Dios mío, Señor, espérate que me voy para atrás. Hey, gente que saben que sí, Jesús murió, resucitó de esto. Mire, no podemos estar convencidos, necesitamos que estar salvos. Y hoy en día lo que tenemos es eso, porque tenemos que evidencia delante de nosotros, pero nos falta el elemento importante que es la fe entera y completa en la persona de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque claro que sí, las evidencias sabemos que Jesús es real, lo sabemos. Pero qué, pero la manera en que nosotros entonces recibimos, creemos, afirmamos y a través, ¿verdad?, de la oración, a través de la fe, cuando le decimos al Señor, Señor, mira, nosotros somos pecadores, cedemos nuestra confianza a ti, nos rendimos ante tu presencia. La Biblia dice que los hombres y las mujeres están que separados de Dios porque han quebrantado la ley. Hay algo que se llama pecado. Entre medio de Dios y ellos hemos pecado contra Dios. Y la Biblia dice que Jesús estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados y que nuestros pecados fueron puestos sobre él y murió en nuestro lugar. Es lo que dice, establece la palabra del Señor. Va más allá, porque Jesús cuando muere y te brinda la gracia, te está diciendo, te estoy dando la gracia de mi amor y te quiero capacitar para que puedas llegar a la semejanza mía. Aleluya. Por eso cuando nosotros venimos al Señor y reconocemos que hemos pecado, ¿qué hace el Señor? El Señor nos perdona. ¿Y qué hace? Nos da la salvación, porque venimos ante la presencia del Señor. Le decimos, Señor, aquí yo me entrego y me someto ante tu voluntad. Y la Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor, que será salvo. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21. Y no es algo que tú te tengas que ganar, no es que tú tienes que hacer un sacrificio o tienes que ir a matar un buey. Es un regalo. Dios, tienes que caminar de rodillas 1 kilómetro. Aleluya. Así que cuando nosotros somos salvos es porque por ese amor, el amor que el Señor nos ha dado a nosotros, nosotros reciprocamos con ese mismo amor. Y una vez que somos salvos, ¿qué hacemos? Es por el amor a Jesucristo que nosotros queremos servirle. Por eso servirle al Señor no es una obligación, servirle al Señor no es un sacrificio, servirle al Señor es una vida de agradecimiento al Señor. Aleluya. Y es algo que nosotros tenemos que saber y es lo que hemos pretendido hacer en medio de todo este estudio. ¿Por qué? Porque no es su fe la que le salva, sino que Jesucristo. Porque mucha gente dice, yo tengo fe. Yo tengo fe. Y tú le preguntas a cualquiera por ahí, te va a decir, sí, yo tengo fe. Ahora, la fe que tiene en Jesucristo que murió, los conllevará a una salvación. Esa es la pregunta. Esa fe que tú dices hay gente que tiene fe en el diablo, hay gente que tiene fe. ¿Te llevará a una salvación? Aleluya. ¿O te va a llevar a una condenación eterna? Aleluya. Porque es en Jesucristo. Aquí no hay términos grises. Es en Jesucristo en quien se tiene que depositar la fe. Entonces, y la fe realmente es que extender nuestras manos al Señor Jesucristo y decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo, como dice lindo por ahí, yo no tengo nada que ofrecer, ¿verdad? Pero te pido que tú me perdones, dame el regalo de la salvación, dame el regalo de la vida eterna, dame el regalo de limpiarme con tu sangre. Y la palabra del Señor establece y dice de que es algo que el Señor hará. Aleluya. Así que yo creo que una de las cosas sumamente importantes que nosotros tenemos que seguir haciendo en este tiempo es seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Quiero que sepan que ya por hoy terminamos esta parte del estudio de evidencias
a favor de Jesús histórico. Ya por fin pudimos terminarlo, ¿verdad? Y era imposible cerrar ese estudio sin hablar sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya mañana vamos a estar nuevamente por aquí a las 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo también una palabra. Vamos a ver si comenzamos algún estudio nuevo o traemos una palabra del Señor. Así que usted manténgase por ahí. No se desconecte. Mañana a las 7 de la noche. Y sabemos que vamos a tener un buen tiempo. En el nombre del Señor, así que está la expectativa de qué es lo que va a pasar mañana. En el nombre del Señor, ¿por qué? Porque vamos a compartir una palabra en la noche de mañana ya, ¿verdad? A las 8, ¿verdad? A las 8 de la noche que estamos conectándonos. Y sabes que esté pendiente de las comunicaciones por CAF online, porque si nos resulta dificultoso, como pasó hoy, ¿verdad? Que no pudimos transmitir por CAF online así, ¿verdad? Para que nos viera completo. Y tuvimos entonces que utilizar también YouTube. Así que estamos por los dos lugares, por CAF Online y estamos también por YouTube, por el canal de Pastora Karen Gómez. Así que vamos a ver por dónde vamos a estar transmitiendo mañana. Así que para que esté pendiente, pues las comunicaciones, en nombre del Señor, agradezco a todos los hijos de la casa que se han estado conectando, que se conectaron para participar, ¿verdad? De esta enseñanza y que estuvieron miércoles tras miércoles aprendiendo sobre evidencia a favor de Jesús histórico. Y por favor, no deje de aprender. Si ya este tema nosotros lo terminamos, usted busque siga información. Claro, siga nutriéndose, siga alimentándose. Amén, que pueda servirle para que usted pueda aún adquirir mayor conocimiento y ser responsable, ¿verdad? Con la palabra que el Señor nos ha entregado. Amén. ¿Por qué? Porque como yo le comentaba en estos días a uno de los hijos de la casa, así que estaba diciéndole, es importante que cada uno de nosotros podamos ser ministros competentes en el Señor. Y sabemos que cada uno de nosotros hay un manto que el Señor nos ha entregado. La que sí, y el Señor nos ha llamado, nos ha dado un ministerio, nos ha dado tal vez una área donde podemos desempeñarnos mucho mejor. Pero una de las cosas que hace un ministro competente y completo es que puede entonces aún educarse en todos los temas posibles para poder entonces enseñar, para poder educar al pueblo del Señor, ¿verdad? Para que podamos ser útiles en todos los departamentos que están dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es bien importante. Claro, uno no puede limitarse a un solo tema. A un solo tema. Usted puede tener un llamado profético y usted puede ser profeta y la responsabilidad suya es que educarse en todo lo que tiene que ver con lo profético. Pero usted, claro que sí, ese va a ser su fuerte, eso es lo que usted va a dominar, pero si usted quiere ser efectivo dentro del cuerpo de Cristo, usted necesita que ampliar su abanico de conocimiento, necesita ampliar su abanico para que usted pueda que en algún momento su pastor lo necesita. Mira, yo necesito de que tú puedas entonces dar un taller en esta área de finanzas, un taller en esta área de adoración. Necesito que des un taller en esta área. Obviamente, muchas ocasiones cuando hay una área bastante predominante en la vida del creyente, cuando lee la palabra en medio aún del tema que esté tocando, siempre, ¿verdad? Este ojo, ¿verdad? Profético, apostólico, de magisterial, siempre lo va a adaptar a lo que predomina en él, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Que la experiencia va enseñando, pero es algo bien importante, por eso es necesario que nosotros podamos tomar estas enseñanzas y podamos entenderlas y aprenderlas para poder entonces poder enseñarlas, poder ministrarlas correctamente y que Dios nos dé la sabiduría para nosotros poder edificar también el cuerpo de Cristo de una manera correcta, de una manera responsable. Amén. Por eso es el empeño de nosotros de poder traer este tema, que como dije, tal vez hay alguna gente que tal vez no, pero es necesario que usted lo aprenda. ¿Por qué? Porque si usted quiere ser un ministro de Dios competente, correcto, completo, son temas que se necesitan aprender. Amén. Así que esto es sumamente importante, sumamente necesario para poder ser efectivos en la asignación que el Señor nos ha dado. Amén. Así que le doy gracias al Señor, a todos los que han estado hasta esta hora conectaditos ahí con nosotros. Sabes que les amamos, les abrazamos. En estos días, como les estaba diciendo, hemos estado un poquito desconectados, por lo menos yo, ¿verdad? Estoy un poquito desconectada de algunos asuntos, ¿verdad? Siempre trato la forma de dejar saber que estoy por ahí, pero, ¿verdad? Por las diferentes
pues, dinámicas que he estado teniendo, tanto seculares, de estudios, etcétera, que realmente ha sido bien fuerte, bien fuerte para mí, pero como estábamos hablando, si usted, por favor, tiene alguna necesidad, tiene alguna situación, no deje de llamarnos, no deje de comunicarse con nosotros. Estamos aquí para ayudarle, para bendecirle lo que nosotros podamos hacer. Estamos organizando algo, ¿verdad? Que estamos cuadrándolo en esta semana también para poder llegar a cada hogar de ustedes, de los hijos de la casa. Así que en el nombre del Señor, sabemos que eso se va a dar prontito, así que espero verlos en algún momento a toditos, aunque sea así de lejos, pero ese es lo que me estoy proponiendo, de poder llegar, aunque sea a la distancia, a esos hogares y poder bendecirlo en el nombre del Señor. Amén. Así que por eso estamos contentos, sabemos que estamos en oración, estamos clamando, hemos estado interviniendo, estoy buscando la forma y la manera, a ver de qué manera podemos reunirnos, aunque sea en un lugar espacioso y amplio, y aunque sea en los carros, como han estado haciendo iglesias en Estados Unidos, donde podamos reunirnos y tener un servicio de adoración abierto. Aleluya, estoy explorando todas las posibilidades y en ese proceso, si hay que pedir algún tipo de permiso especial, pero tú sabes cómo están las cosas ahora también, pero también me he estado moviendo en eso, pues para ver si podemos tener ese espacio, porque si lo podemos lograr, la que sí, y si los domingos podemos reunirnos de esa manera, ¿ven? Así que creo que no haya problema en que de esto, pero como todo, hay que someterse a las autoridades, pedir permiso para que no tengamos ningún tipo de problema con las autoridades pertinentes, sino que nos podamos reunir, así sea en los carros, y hacer como hacía Jesús. Eso pensé, Carmencita. Se trepaba en la barca, nos trepamos en el bonete de un carro y comenzamos a predicar. Así que estamos explorando esas posibilidades, pues porque sabemos que hay que reinventarse. Dios está diciendo, hay que reinventarse. Y mira, amado, si es el propósito de Dios de que de una forma u otra tengamos que estar en la calle, en la calle, porque pues se dificulta un poco, ¿sabes? Todavía está la restricción de poder reunirse en lugares así cerrados con bastantes personas, solamente el límite son 6 personas, hasta 10 y ya. 10 personas según el espacio lo correcto serían 6 personas y con distanciamiento social. Y pues las iglesias en ese caso pues resulta un poquito difícil congregarlas, ¿verdad? Porque sabemos que son más de 6 personas que asisten a una iglesia. Así que hay que reinventarse, hay que hacer, y yo, mire, amado, yo confío en lo que es la soberanía de Dios y confío en que Dios sabe todas las cosas, y en muchas ocasiones pues Dios tiene que sacarnos de nuestras comodidades, tiene que sacarnos de nuestros lugares para poder entonces tener una exposición, ¿verdad? Que si fuera de la calle, y era algo que estábamos ya planificando y algo que estábamos haciendo. Usted sabe que teníamos las campañas planificadas que se tenían en Barranca, se tenían esas campañas ahí pendientes, pero yo sé, amado, de que eso lo vamos a poder lograr, así sea en los carros la gente para ciertas distancias como se está haciendo, pero lo vamos a lograr en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque nosotros no nos vamos a detener de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que por favor presente esto, ore por esto, por favor, para poder entonces, ¿verdad? Movernos y que el Señor nos dirija en lo que tengamos que hacer en el nombre del Señor. Amén. Y que estamos contentos. Un abrazo bien fuerte, Cheito, te amamos. Aleluya. Aleluya. El Señor, las amamos a todos, amados. Sabes que los extrañamos un montón. Y nada, queremos abrazarlos, los abrazamos, los bendecimos en esta hora y oramos fuertemente por ustedes. En el nombre del Señor sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Así que, ¿verdad? Oren por mí, amado, para yo poder, ya que los días avancen, se aceleren y yo poder salir de lo que me tiene bastante comprometida y hasta con mucho de mi tiempo. Para poder entonces hacer lo que tengo, porque realmente, amado, mire, yo creo que le estaba comentando ahorita a mami y le estaba diciendo, no sé qué es peor, si estar con la rutina constantemente, ¿verdad? Que usted sabe cómo era mi rutina constante, o estar paralizada en un lugar, pero me parece que el mundo se está acabando y quieren
que uno haga todo a la misma vez, al mismo tiempo, ¿verdad? Y la universidad, esto ha sido una cosa terrible, terrible, terrible. Pero nada, Dios es nuestra fortaleza y ya lo que me faltan son ya una semana y media, ¿verdad? El 11, por ahí el 11 de mayo espero terminar. Nombre del Señor, así que me faltan 2 semanas todavía, no tanto, 2 semanas. Pero en el nombre del Señor, sabemos que lo vamos a lograr. Si corre por mí para que Dios me dé sabiduría, Dios me dé fuerza, me dé vigor, aleluya, amén. Y poder entonces culminar y poder tener el tiempo la suficiente para unas cositas que tengo pendientes con varios hijos de la casa también. Algunos talleres que quiero dar también, si hay que seguir dándolos por aquí también, pero poder darlos y que ustedes puedan participar de eso. Hay temas que tengo pendientes. Mire, quiero hablar sobre lo que es la resiliencia en el Señor. Quiero hablar aún temas importantes también. Quiero hablar sobre el abuso sexual. Quiero hablar de un sinnúmero de cosas. O sea, una diversidad de temas que los tengo ahí todos detenidos porque realmente pues no tengo que son medulares importantes también. Para el conocimiento de cada uno de nosotros. Tengo por ahí pendiente lo que es el taller de intercesión, que dije también que lo iba a hacer entonces en algún momento, ¿verdad? Para Denise también, que está pendiente por ahí. Yo sé que hay 2 o 3 que están pendientes para poder participar de ese taller de intercesión que quiero dar. Así que tenemos asignación y tenemos tareas pendientes. Así que por favor, ore para que el Señor nos dé fortaleza, para que el Señor nos permita culminar este ciclo y poder entonces continuar y seguir con la tarea que tenemos acá, ¿verdad? Porque requiere también nuestro tiempo. Así que les amamos, les bendecimos. Un abrazo súper fuerte. Claro. Y que descansen, ¿verdad? Los caballeros, y se hizo un grupo por WhatsApp. Vamos a estar, a la medida que se pueda, vamos a desarrollar algunos temas que he tenido ahí en agenda. Así que estaremos pendientes a eso. Amén. Para poder desarrollar unos temas ahí sobre el sacerdocio en el hogar, la reconstrucción del sacerdocio, ¿sabe? La restauración y varios temas que quiero tocar. Aleluya. Sobre que nos compete a los caballeros, que es donde se sufre una lucha fuerte. Una lucha fuerte. Que estén pendientes. Amén. Vamos a estar en contacto. Lo creemos, Monte, así es. Amén. Yo sé que el Señor va a alinear todas las cosas. Y si esta es la manera de que las iglesias podamos salir entonces, y tal vez no de una manera tradicional, pero guardando las medidas de distancia, el distanciamiento social que se requiere, pero nada puede detenernos. No creo que es momento de detenernos, así que hay que buscar alternativas y hay que buscar otras fuentes, ¿verdad? Otras maneras para poder entonces cumplir con la asignación que el Señor nos ha dado. Amén. Así que, Carmen, amén, eso quisiera yo, pero muchas veces eso no tiene nada que ver con el secretario de Educación. Aleluya. Pero nada, ya mismito. Estaremos notificando. Amén. Solamente le pedimos sus oraciones. Señor. Quiero decirle también, amado, presenten a la familia del apóstol Nestalí también. Oren por ellos. Hay una situación que está pasando, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor está con ellos, sabemos que Dios los sostiene, sabemos que Dios está en control de todas las cosas, así que por favor oren por su familia también, para que Dios, ¿verdad? Que esté en su trono, ¿verdad? Que conoce todas las cosas, pueda seguir ayudándole. Claro que sí, siga trayendo el favor y la gracia sobre ellos. Amén. Amén. Bueno, sin más, ¿verdad? Vamos a despedirnos en esta hora. Sabes que les amamos, les bendecimos. Un abrazo fuerte, Samuel. Si todavía estás por ahí, ok, dile a Samuel que me dé buena información. Alaba lo que él vive. Aleluya, sobre el domingo. Así que estamos contentos, amados. Estamos contentos en medio de todo. Así que mañana nos vemos ya a las 7 de la noche. 8, a las 8, perdón, a las 8.
aleluya, a las 8 de la noche, disculpen, 8 de la noche, mañana vamos a estar por ahí también, ¿ok? Así que les amamos, les bendecimos, shalom y que descansen a toditos, les amamos, bye. Saludos.